Muy buenos días. Qué gusto de nuevo que nos encontremos aquí para hablar de las cosas importantes. Eh, Sean bienvenidos todos los que ya nos han acompañado anteriormente y aquellos que lo hacen por primera vez. Hoy vamos a seguir con un ciclo de enseñanzas que hemos llamado tiempos peligrosos, refiriéndonos a los tiempos, a los momentos espirituales que estamos viviendo en estos días, independientemente del país o de la ciudad en la que tú vivas. Y más particularmente, hemos visto, la semana pasada, vimos la primera parte de un tema que se desprende del mismo texto que ahorita en un momento vamos a leer y que se llama Amadores de sí mismo. La semana pasada fue la primera parte y esta semana vamos a estar viendo la segunda parte. Sí sería bueno, si está en tu mano, que escucharas la primera parte si no la has oído. De todos modos, aunque no la hayas escuchado, esta parte que vamos a ver hoy es en sí mismo una enseñanza independiente, o sea, tiene un principio, tiene un fin, la vas a entender muy bien y es muy importante como todo lo que se ha venido hablando y muy necesaria para todas aquellas personas que en realidad sí están buscando y quieren conocer la verdad. Necesitamos pues recordar, analizar, profundizar y también interiorizar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, estas palabras que originalmente las dijo Pablo a un discípulo joven de él que se llamaba Timoteo. Voy a leerlo precisamente para que no demos por hecho que todas las personas han estado escuchando esta serie de pláticas. Lo voy a leer, el texto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3 y es el texto base. Ponga mucha atención y después le vamos a pedir a Dios que nos ayude para que todo esto sea de mucha bendición, para que todo esto nos ayude, nos fortalezca y nos oriente como lo necesitamos. Dice así en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 5. También debes saber esto, acuérdate, se lo decía Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Date cuenta cuántos adjetivos no buenos está dando aquí del carácter del tiempo de los hombres, de hombres y mujeres pues que van a estar viviendo así como nosotros lo podemos ver y lo hemos estado constatando y hoy va a quedar todavía más claro en los últimos tiempos, ¿ok? Entonces, esto te pone sobre aviso, estamos viviendo tiempos malos y tiempos muy peligrosos. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga su palabra. Padre, te pedimos con humildad que tú nos ayudes en esta mañana, que tú eh, bendigas a todos aquellos que puedan estar viendo o que puedan en el futuro ver y escuchar esta enseñanza, para que seas tú el que imparte las verdades, para que seas tú el que habla el corazón, para que sea la voz de Dios, tu voz, la que pueda escucharse en el corazón de todos los oyentes. Te pedimos esa gracia que necesitamos para explicar y para escuchar también, Señor.
que tú nos ayudes a tener nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente en donde tiene que estar para que en esta mañana tú y tu palabra sean los que en realidad resplandezcan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Perdón. A este texto que acabamos de leer, quiero sumar otro texto que está en Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. Y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nuevamente es el apóstol Pablo, ahora en otra de sus cartas, y está diciendo otra advertencia, está diciendo que consideremos, que miremos, que estemos atentos de que nadie nos engañe por medio de filosofías y por medio de huecas sutilezas, de sutilezas vacías, de sutilezas así de detalles que se van metiendo y que se van metiendo y que van minando y que van erosionando los principios. Dice, según las tradiciones, o sea, las costumbres de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, conforme a este mundo y como este mundo piensa, y no según Cristo. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy mucho. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos inmersos en una sociedad. Porque en esta sociedad cada vez menos se escucha la palabra de Dios, cada vez se respeta menos la palabra de Dios, cada vez se respetan menos los principios y, como la semana pasada lo mencionamos, aún en círculos cristianos. Y el mundo se mete y el mundo se mete y se mete insidiosamente y a veces sin que te des mucha cuenta, y entonces esas filosofías, esas tradiciones, esas huecas sutilezas terminan engañando a la gente, ¿sí? Pero nosotros tenemos lo que dice Pedro, la palabra profética más segura, la cual haréis bien en oír, dice. Entonces, esa es la que queremos oír. Queremos oír la palabra de Dios para que podamos todo el rato estar afirmados en los principios, en las verdades, sin que nos engañen las filosofías y las costumbres del mundo, ¿ok? Te voy a poner una foto, voy a poner 4 o 5 fotos hoy para ilustrar la enseñanza según vamos avanzando. Esta primera que te pongo dice así, te la voy a leer, va a aparecer en tu pantalla también, y dice así: Egunon, feliz sábado. Dice, aprende a no fallarte a ti, no pongas a los demás antes que a ti. Al fin y al cabo, la gente puede marcharse, pero tú nunca debes abandonarte, por nada, por nadie. No te falles, sé feliz. ¿Ok? La primera parte que dice Egunon, bueno, Egunon significa buenos días en el idioma de donde yo nací, que es, un lugar ahí en el norte de España. Y significa solamente buenos días, pero lo importante es esto. Ahora, menciono esto porque, o sea, menciono, incluso dejé lo del Egunon, lo podía haber quitado, pero no lo quise quitar. ¿Por qué? Porque obviamente esto es uno de esos memes o de esas, pues, multitud, infinidad de textos y de imágenes que se pasan en los grupos de WhatsApp y de las redes sociales y eso. Y entonces, ¿qué es importante de esto? Bueno, importante para empezar es que si te das cuenta de lo que dice, pues ya te puede llamar la atención y ya empiezas a ver que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿ok? Pero más importante para mí es que esto lo recibí yo en un grupo de personas familiares particularmente, y la persona que lo mandó es una mujer que tiene más de 70 años, ¿sí? Entonces cuando yo lo leí y vi que lo había mandado esa mujer, yo me pregunté, dije, qué raro, es un texto
evidentemente egoísta, un texto que rompe con muchos de los principios y con muchas de las buenas costumbres que precisamente la gente mayor conoce mejor que la gente joven. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado. Luego platicaremos un poco más de esto. Y me llama la atención de qué manera tan insidiosa, o sea, de qué manera tan sutil por un lado, pero también tan fuerte que es capaz de modificar el pensamiento de una persona mayor ya formada. Ahora, si esto puede hacer en una persona mayor, en una persona formada, ¿qué no podrá hacer en nuestros jóvenes, en las personas que no tienen todavía principios bien formados en su vida? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con todas las ideas que se meten y que nuestros muchachos, nuestras muchachas, todos estamos expuestos a ellas por medio de un bombardeo de imágenes, de música, por todos lados, pues vienen todas estas ideas, estas filosofías de las cuales el apóstol Pablo nos previene y nos dice: mirad que no seáis engañados por todas esas filosofías, porque su origen son las tradiciones y el mundo, ¿sí? Eso es del mundo, no es de Dios. Te lo leo otra vez. Aprende a no fallarte a ti, para que veas qué egoísta es. No pongas a los demás antes que a ti. Al fin y al cabo, la gente puede marcharse, pero tú nunca debes abandonarte por nada, por nadie. No te falles, sé feliz. Entonces, bueno, hay infinidad de cosas si nos pusiéramos a analizarla, porque ahí adentro de ese texto, entre las líneas, pues dice que al fin y al cabo la gente puede marcharse, y ahí tú te estás dando cuenta y pudiéramos abrir un nuevo tema acerca de lo caducas que son las relaciones hoy en día entre los hombres, entre las amistades, entre el matrimonio, como que ya todo es caduco, ¿sí? O sea, como que ya nada está hecho para que dure y todo se acaba. Y entonces en ese contexto de que todo se acaba, de que nada dura, el único que queda eres tú, y como tú eres lo más importante, entonces pues no te falles y sé feliz, ¿ok? Vamos a ir rescatando algunas ideas según vamos avanzando, eh, para que, siendo que no es exactamente una plática muy larga, pero es tan importante que es factible que yo me salga de repente del tema, es factible que yo me enrolle, y quizás no es eso lo que quiero. Yo quisiera que la verdad que hemos estado viendo desde la semana pasada quede muy bien. Por eso vamos a ir rescatando un poquito las ideas. Esta primera idea, que tiene que ver con esta primera diapositiva que pusimos, es: qué insidiosas son las ideas, cómo se meten, o sea, cómo se van metiendo en la mente y en el corazón de las personas imperceptiblemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta mujer de la que yo te hablo no es una persona egoísta propiamente, pero ¿qué pasa? Que la están bombardeando y ella misma no se da cuenta de qué cosas le están diciendo, y como no tiene, porque la conozco, no tiene principios claros ni principios escriturales, pues obviamente es afectada. Y si ella es afectada, ¿qué será de otras personas que tienen otros contextos, que tienen menos experiencia, que tienen menos estudios, que tienen, o sea, que son más jóvenes, que son más impetuosos? ¿Qué será de ellos? ¿Ok? Esta es la primera idea. Ahora, el texto de segunda de Timoteo que vimos, cuando dice hay amadores de sí mismos, en el griego, es, es la palabra philautos, que significa exactamente eso: amadores de sí mismos. También la semana pasada que estuvimos hablando, vimos que Jesús había dicho y había profetizado que en los últimos tiempos el amor de la gente se enfriaría, pero obviamente se refería al amor de las personas, el amor por Cristo, y el amor por los demás sería el que se enfriaría, porque paradójicamente el amor a uno mismo cada vez sería más fuerte, que es también lo que había dicho el apóstol Pablo, ¿ok? Entonces, eso dijo Cristo, y después vimos que a Jesucristo se le acercó una persona preguntándole cuál consideraba él que era el mayor mandamiento,
Y el Señor Jesucristo se lo respondió y le dijo, mira, este es el mayor mandamiento y toda la ley la vas a resumir en esto, en que tienes que amar a Dios. Primeramente y por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con todo a Dios y después a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo explicamos un poquito más la semana pasada, pero aquí sí quiero retomar porque más o menos ahí acabamos. Aquí quiero retomar que el Señor Jesucristo está enlazando la ley que se dio en Moisés, que es la ley de Dios escrita en tablas, ¿sí? Escritas en tablas de piedra, en el tiempo del Éxodo, en el tiempo que puedes leer tú en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros que encuentras en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y está Jesús enlazando sus palabras a esas palabras que ya les había dicho Dios a través de Moisés y que son la ley, o sea, la ley, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Entonces, aquí sí es muy importante que pensemos, ¿no? Porque esta es otra idea que yo sí quisiera que te quedara muy clara. O sea, Jesús enlaza el mayor de los mandamientos como el amor a Dios antes que a cualquier cosa, antes que a cualquier persona y además con todas tus facultades, con todas tus fuerzas, la está enlazando precisamente con la ley de Moisés, ¿ok? Y ahí quiero que vayamos a la ley de Moisés para que entendamos un poquito más a profundidad. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, un texto que ahorita te aparece, y vamos a leer precisamente el primero de los mandamientos que sale en la ley de Moisés, el primero que dice, y yo creo que Dios no es un Dios así como que de que se le ocurren las cosas y no las piensa, no, yo creo que todo lo que hace Dios es ordenado, todo es premeditado, todo es perfecto, por lo tanto esto que es lo primero y que sale de su boca, lo primero, fíjate lo que es, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice entonces Deuteronomio 5. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Lo que está diciendo Dios es precisamente que Él es el único Dios, que lo ha demostrado, porque después dice, te saqué de tierra de Egipto, te lo ha demostrado una y mil veces y por lo tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. E inmediatamente después te hace una lista y te dice que no debes hacerte ninguna imagen porque Él, conociendo el corazón del hombre, sabe que el hombre tiene la disposición, tiene la costumbre, la mala costumbre de no creer las cosas que no ve y entonces necesitar cosas que ve y que toca y entonces hacerse ídolos de cualquier cosa. Y lo curioso es que el Señor sabía que el hombre se suele hacer ídolos de cualquier cosa. Por eso le dice, y no te harás de nada, ni de lo que está ahí arriba en los cielos, ni de las aves, ni de las montañas, ni de los animales, ni de las cosas que están en el mar, ni de las... nada de nada. No te hagas. ¿Por qué? Porque Él sabe que el hombre es propenso a eso, ¿ok? Entonces, este es el primer mandamiento. Recuerdas, ¿no? Que también le habían preguntado a Jesús cómo podía resumir la ley o cuál era el mandamiento más importante y este resulta que es lo primero que sale de la boca de Dios en los tiempos de Moisés. Ahora, ¿por qué daría Dios un mandamiento así? ¿Por qué Dios está diciendo claramente, mira, yo soy el único Dios, yo soy el Todopoderoso y no debes tener un ídolo? Nada. ¿Por qué? Porque si tú lo haces, yo voy a visitar tu maldad y te la voy a cobrar a ti y a tu generación también y a la gente que nazca de ti también. ¿Por qué? Porque esas malas costumbres las van a aprender también y van a terminar siendo igualmente idólatras. ¿Ok? Ahora, ¿por qué daría Dios este mandamiento?
A mí se me ocurren por lo menos dos cosas que quiero que consideres porque son importantes. La primera de ellas es, una buena razón, es porque es absolutamente injusto dar el reconocimiento, dar las gracias, honrar a quien no se lo merece, ¿sí? Y no dárselos, por otro lado, porque si se lo das a quien no se lo merece, no se las das. No le das la honra, no le das la gloria, no le das las gracias a quien realmente sí se lo merece. Ese es ese es un argumento tremendo, es absolutamente injusto. Ahora, para que tú lo puedas captar un poco más, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate, que además es un ejemplo que pues quizás para algunas personas les resulta hasta familiar, tú imagínate a una mujer que, bueno, que se casó con un hombre y pues tomó la mala decisión de casarse con ese hombre. ¿Por qué? Porque no miró las cosas que podía haber mirado o no supo en qué se iba a convertir y bueno, se convirtió en un borracho, se convirtió en un adúltero, se convirtió en un desobligado, se convirtió en una persona agresiva y entonces esta mamá, después de que ya tiene dos hijos o tres o uno, entonces sufre cada día y batalla y lucha cada día para sacar adelante a su hijo, ¿sí? Y lo saca adelante a pesar de las dificultades extras que le pone este hombre y trabaja y se mata por él y deja luego a su hijo, se lo lleva a la mamá mientras ella se va a trabajar y cuando viene de trabajar atiende al hijo. Bueno, y así pasa un año y otro año y otro año y 1000 años, o sea, toda la vida pasan así. Y entonces esta mamá, por un lado, batallando con el marido, por otro lado, preocupada por su criatura, por otro lado, viendo de qué manera no le falte nada y luchando cada día por él. Y así pasan los años y de repente pues el muchacho ya tiene 15 años y entra a la preparatoria y de repente el muchacho con tantísimo esfuerzo de su madre le permite que estudie en la universidad y entonces resulta que con todo y la mamá tiene apenas 45 años y ya parece una anciana porque por todo lo que ha vivido. Y entonces termina la universidad apoyado exclusivamente por su madre, por los méritos y los esfuerzos de ella. Y entonces, cuando termina en la graduación, en la universidad, en la graduación, en los reconocimientos, en la tesis, le da las gracias y el apoyo incondicional de toda la vida a su papá. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que sentiría esa mujer? Esa mujer no tiene que ser egoísta para sentirse mal. No, es que es absolutamente injusto. Es totalmente injusto, sería una puñalada en el corazón de esa mujer, atravesaría como que un cuchillo el corazón y la mamá, todo lo que había luchado y todo lo que había estado dispuesta a luchar y a sufrir, en esos momentos es como si le quitaran la vida, ¡pum!, se derrumbaría, se iría al piso. ¿Por qué? Porque es una injusticia increíble. Por eso. Entonces, precisamente la idolatría o amar a alguien o a algo más que a Dios es exactamente esto. La primera razón es porque es totalmente injusto y la segunda razón es porque no sirve, no funciona. Porque Dios sabe cuando nos da este mandamiento que no hay absolutamente nada que nos puede traer satisfacción como Él. Parece que nosotros estamos siempre aferrados a no darle a Dios todo. ¿Por qué? Porque pensamos que si le damos todo vamos a ser infelices, vamos a estar peor. Y esa manera de pensar es común. Pero sin embargo, sabe Él que si nosotros diéramos todo por Él, entonces habríamos encontrado como esa perla de gran precio. Algo que es muy superior a lo que hemos nosotros siquiera soñado o imaginado. Algo que nunca hemos experimentado, nunca has experimentado en la vida de pecado, nunca has experimentado por el amor o con un amor de un compañero, de una compañera, de una esposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que en las cosas o en las personas va a encontrar la satisfacción y la llenura de su alma, ¿sí?
pero no, pues no. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hechos para que nuestra satisfacción absoluta la encontremos exclusivamente en Dios, en el Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor Jesucristo que los que creían en Él, como decía la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Y qué puede significar eso de que correrían ríos de agua viva? Pues solamente la misma imagen te lo dice. Imagínate una imagen fluyendo el agua cristalina, el agua fresca, ¿sí? Y cuando el agua fresca corre, pues entonces se desparrama y se derrama por todos lados y según va pasando empieza a crecer la hierba y lo verde y empieza todo a ponerse bonito, ¿sí? Así es la vida del que cree en Jesús. Pero nosotros estamos siempre luchando con estas ideas. Como si Dios nos quisiera poner un yugo pesado, como si Dios quisiera de nosotros, no sé, como si fuera caprichoso y nos diera mandamientos porque es caprichoso, porque es raro. No, no, cuando Él da mandamientos, muy claramente los da por algo y Él entiende muy bien porque Él nos creó, Él te creó mujer, Él te creó y sabe que un hombre no te va a dar lo que Él te puede dar, ¿sí? O sea, está bien que tú quieras casarte o que quieras o que hayas esperado y te hayas casado, está muy bien que un hijo te puede dar pues muchísimas satisfacciones y también muchos problemas, pero no importa porque es parte de la vida, y parte del crecimiento y parte de aprender y de dar y de entender lo que significa tanto recibir como darte por los demás. Y todo eso está muy bien, pero nada de eso puede estar antes de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo decía Dios desde el Antiguo Testamento, porque Él es Dios, uno, el primero, el todopoderoso. Y pues a Él es a quien nos debemos, a Él es a quien debemos de amar con todo nuestro corazón, como, acuérdate, enlazó Jesucristo estas palabras. ¿Ok? Entonces, el hombre es propenso a poner ídolos. Dios lo sabe, Dios sabe que el hombre va a querer dar la honra y la gloria o va a estar propenso o tentado a eso, porque también Dios sabe que el hombre tiene un enemigo perpetuamente, constantemente, Él lo sabe y Él sabe que tiene el hombre un enemigo que lo quiere engañar, que quiere que cambie la mirada, los ojos, que los quite de acá y los ponga allá. Y por eso Dios da este mandamiento. Pero después este mandamiento lo vas a ver que uno de los profetas, el profeta Ezequiel, pues de alguna manera lo retoma o más bien toma la idea de la idolatría, porque aquí estamos hablando específicamente de la idolatría, y la pone un poquito más cerca todavía de nosotros, porque cualquiera quizás ahora que nos está escuchando dice, ay hombre, pero pues eso de la idolatría, pero eso es de los católicos, ¿verdad? Esos de los católicos son ellos los que ponen, y otras religiones también, pero que ponen sus monitos y que ponen sus muñecos y que los adoran y todo eso, pero nosotros no, muchos quizás son aquí de corte evangélico o así, y dice entonces, bueno, pero eso es de otra religión, nosotros pues eso ya hace mucho que no, que lo hemos entendido y que no, no me refiero a eso, me refiero a ellos y también me refiero a ustedes. ¿Por qué? Porque dice en Ezequiel capítulo 14, verso 3. Escucha con atención, dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Fíjate qué palabras de Ezequiel. Está diciendo, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Aquí no está hablando de muñecos, aquí está hablando de otra cosa. Son ídolos en el corazón. Y dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. O sea, en primer lugar establecen o establecemos o estableces ídolos en tu corazón. Y después dice, como consecuencia, el tropiezo de su maldad delante de su rostro. O sea, eso que tú estás poniendo
que es un ídolo en el corazón, eso que estás poniendo, está siendo un tropiezo para ti mismo. O sea, tú solo, por estar poniendo tus ojos donde no debes, tú sola, por estar poniendo en tu corazón y dándole un valor superior a lo que tiene y por confiar en eso que en realidad es un ídolo del corazón, te estás poniendo dificultades, tropiezos, tú solita, tú solito te estás perdiendo, tú solito estás contribuyendo para perderte, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando una persona pone ídolos en su corazón. Y después pregunta, ¿acaso he de ser yo en manera alguna consultado por ellos? ¿Acaso tengo yo que hacer caso cuando ellos me estén preguntando, cuando ellos me estén pidiendo ayuda, cuando sus ídolos les fallen, cuando las cosas cambien, cuando las circunstancias se vuelvan difíciles, cuando se enfermen? Entonces van a clamar a mí. ¿Y acaso los voy a tener que escuchar cuando ellos se comportan así? O sea, ese acaso a mí me suena como que está ofendido Dios. O sea, como que ofendemos a Dios cuando ponemos antes que Él, ponemos cualquier cosa o cualquier persona. Entonces, entendiendo lo que Dios dijo a través de Moisés en la ley, después, entendiendo que Ezequiel está diciendo que esos ídolos no necesariamente son muñecos de barro o muñecos de cerámica, sino que son ídolos que se establecen en el corazón, entendemos que el hombre, que la mujer, pone esos ídolos, los pone, obviamente cuando los pones en tu corazón tienes que quitar, pues si estaba Dios o si Dios quiere estar, pues no puede estar porque está ocupado. O sea, en ese trono de tu corazón, en tu corazón como pensando como en lo que gobierna, en lo más importante, pues o está Dios o no está Dios, o está Dios o está otro. ¿Quién? X, tú mismo, que hacia allá vamos, precisamente. Por eso estoy metiéndome en la ley, por eso me estoy metiendo con este profeta, para que entendamos que precisamente está el texto que nos concierne de segunda de Timoteo, que es amadores de sí mismos, tiene mucho que ver con la idolatría, claro, pero estamos tratando de llegar ahí. Todavía no llegamos bien, aunque tú ya lo estás entendiendo, tú ya estás captando hacia dónde va estos comentarios. Pero quiero que veas lo injusto que es quitar a Dios del trono para poner cualquier otra cosa o cualquier otra persona, porque solamente Dios merece la honra, porque Dios solamente es al que nosotros le debemos todo absolutamente, porque es Dios el Todopoderoso, porque es Dios el que ha hecho por nosotros todo, el que ha procurado que tú estés vivo el día de hoy escuchando esto con una oportunidad. Es injusto. Pero no solamente es injusto, es infructuoso, no sirve. Si tú quitas a Dios y pones cualquier cosa, no te sirve, no te llena, no vas a lograr lo que crees que vas a lograr. Ahorita platicamos un poco más de esto. Entonces, ídolo es todo aquello que ponemos como más importante que Dios. Lo ponemos y lo establecemos en nuestro corazón y le damos prioridad. Le damos nuestra honra, nuestra adoración en un sentido, ¿sí? Porque es lo más importante. Es en lo que más piensas. Es aquellas cosas o aquellas personas que tu vida tiene significado por ellas. O sea, si tu vida tiene algún significado, tú entiendes que es por tal persona o por algo que tú tienes. Y puede ser hasta cosas buenas. Cualquier cosa puede ser un ídolo, ¿sí? Puede ser un hijo, puede ser un marido, puede ser una mujer, puede ser un trabajo, pueden ser cosas como coches, puede ser dinero, puede ser seguridad, pueden ser un deporte, puede ser tu propio cuerpo, puede ser tú mismo, ¿sí? Cualquier cosa se puede establecer como un ídolo en tu corazón, ¿sí? Cualquier cosa. Hasta una casa, porque esa casa te da un sentido de que tienes algo, de seguridad y que
te da quizás alguna honra con tus vecinos o tu casa es muy bonita y entonces te está diciendo, o sea, estás comparándote con otras personas y estás contento y orgulloso de tu casa. En general eso tampoco tiene nada de malo. El problema es cuando eso es lo más importante en tu vida. ¿Cómo más puedes reconocer que una persona establece un ídolo, que tú estableces un ídolo? Si perdieras eso que has establecido como ídolo, tu vida se acaba. Si lo pierdes, si tú estableciste el dinero como un ídolo en tu corazón, por todo lo que el dinero causa. ¿El dinero es malo? No, el dinero en sí no es malo, ni malo ni es bueno. Es más, hay gente que conozco que tiene dinero y hace mucho bien con el dinero, bendito sea Dios, qué bueno, gracias a Dios por esa gente, ¿no? Pero sin embargo, el dinero sí puede tener pues una capacidad de corrupción para las personas. ¿Por qué? Porque no es problema del dinero, el problema es el corazón de la persona y entonces la persona empieza a creer que ese dinero le da poder, que ese dinero lo hace superior, que ese dinero lo hace conseguir cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Que cuando eso crece y crece y crece, eso se reafirma cada vez más en el corazón. O sea, el ídolo siempre se va a reafirmar cada vez más en el corazón a pesar de que no te esté dando lo que tú creías que te iba a dar y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y esa gente que confía en el dinero y que hizo millones y que invirtió millones y que de la noche a la mañana esos millones se les convirtieron en polvo. ¿Por qué? Porque hubo una devaluación, porque hubo una guerra, porque hubo una crisis o porque hubo una pandemia y entonces todo se le cae, todo, y se queda sin dinero. ¿Sabes qué hacen muchos? Esto es absolutamente conocido. Todo el mundo sabe. Cuántos empresarios de este tipo, cuánta gente que se jugó todo en la bolsa o que se jugó todo y que de repente todo lo perdió o que tenía unas importaciones que, de $1 que costaba, vamos a poner 20 pesos o 10 pesos, $1 que costaba 10 pesos y de repente de la noche a la mañana o €1 o un yen o lo que sea, la moneda que sea. Y entonces esa persona de la noche a la mañana se da cuenta que su deuda que según él tenía que era de tantos millones y eso era controlado, resulta que eso se le multiplicó por 10 y hoy está arruinado. ¿Nunca lo pensó? ¿Nunca se imaginó que su ídolo le iba a fallar? Bueno, te voy a decir una cosa y te lo voy a anticipar de una vez. El ídolo siempre te va a fallar, porque el único que no te va a fallar es Dios. Y el ídolo siempre te va a fallar. O sea, esa es una garantía que sí te digo hoy con respecto a los ídolos. Ellos siempre te van a fallar. ¿Y qué pasa con ese empresario? Se suicidó. Noticias. Se suicida empresario en Japón. Pum, pum. ¿Sí? Se suicida y después de la no sé qué, y del desastre o del fraude, se suicida, pum, Nueva York, se suicida, México, amanece colgado el empresario fulano de tal, después de la caída de la bolsa. ¿Qué es eso? Eso es idolatría. Eso es que cuando una persona establece en su corazón algo que no es Dios, todo resulta que cuando lo pierde, su vida no tiene sentido. Su vida tiene sentido mientras eso está establecido en su corazón y mientras las cosas van aparentemente bien. Pero cuando pierde eso, su vida también pierde todo el sentido. Te voy a poner un par de ejemplos de cómo los ídolos no funcionan. Y, y bueno, pues después vamos a llegar a la conclusión que de alguna manera tú ya estás entendiendo y que ya también la he mencionado, pero con esa certeza de cómo desde la ley están diciendo las cosas claramente el Señor de una manera y después los profetas espirituales que entienden muy bien las cosas y que entendían bien y hablaban al pueblo y les revelaban las cosas espirituales. Decía, sí, pero no son los ídolos solamente de esas que tienen las naciones y que son de oro y plata, no, sino los ídolos que se establecen en el corazón, que tú mismo pones en tu corazón. ¿Me entiendes?
Y entonces después vemos a Jesucristo nuevamente decir, pues lo más importante, el mandamiento más grande, lo que el hombre tiene que obedecer en primer lugar es esto: amar a Dios sobre todas las cosas, establecer a Dios en el trono de su corazón, ponerlo ahí en el trono, ponerlo ahí como lo más importante, para que la vida, por un lado, tenga sentido por Jesús. Y por otro lado, es algo que no se puede perder. Es algo que si tú quieres caminar con el Señor, si tú quieres y tú buscas al Señor, Él no te va a fallar, Él no va a ser como los ídolos, Él no va de la noche a la mañana a entrar en quiebra. Su brazo no se va a cortar para salvar, para ayudar, eso no va a suceder. ¿Sí? Entonces establecemos no los ídolos, sino a Dios en el corazón, y entonces todo cambia. La vida se vuelve otra cosa. Las motivaciones de la vida, el sentido de la vida. Si se pierden las cosas entonces que en otro tiempo o que otras personas establecen como ídolos, como lo más importante, como lo prioritario, pues bueno, sí, si hay dolor, si se me muere un hijo, pues obviamente pues voy a tener dolor, pero mi vida no se acaba, ¿me entiendes? No se acaba, ¿por qué? Porque Cristo no se acaba. Y el hijo, pues yo sabía que Dios me lo iba a prestar por un tiempo, nada más. Yo lo sabía. No me hago, yo lo sabía. Y lo mismo mi esposa. Si yo establezco a mi esposa como la cosa más importante de mi vida, pues entonces parece muy romántico, pero no lo es. No es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque yo sé que la tengo prestada por un rato nada más, ¿sí? Y entonces el día que ella se muera, pues entonces mi vida, ¿qué? ¿Se va a derrumbar? No, si tengo a Cristo. Y lo mismo si un día puedo tener dinero o si un día no tengo dinero. Eso no, sí, viviré con más o con menos dificultades, viviré con más o con menos preocupaciones por esto o por lo otro, pero mi vida no tiene sentido por el dinero, ni tampoco por el sexo, ni tampoco por la diversión, ni por las comodidades, ni tampoco por lo que los demás opinen de mí. ¿Me entiendes? Porque también eso puede ser un ídolo para muchas personas. O sea, que, bueno, pues el reconocimiento, el que los demás hablen bien de ti, eso también es tan importante para algunas personas que cuando empiezan a recibir críticas, que cuando empiezan a ver que los demás no lo aprecian como él se imaginaba que lo iban a apreciar, las personas se derrumban, se deprimen. ¿Me entiendes? Entonces, este, pues no establezcas nada antes que a Dios. Primero, porque es injusto, porque es malo. En segundo, porque no te sirve, no funciona. Los ídolos no funcionan. Si tú, si tu casa, por ejemplo, es todo para ti, porque hay personas que, bueno, de veras es triste, pero están tan vacías que una casa es lo más importante. Vivir ahí, nunca conciben el cambiarse, nunca conciben el si Dios los mandara para otro lado. No, 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 Dios no quiera el Señor que me mande para ningún otro lado. ¿Por qué? Porque su seguridad está en un lugar, ¿sí? Pareciera que su corazón todo está ahí. ¿Y qué pasa? ¿Que no hay terremotos? Pues aquí en México hay terremotos. Y aquí en México hay personas que saben y han visto sus casas destruidas, absolutamente destruidas por terremotos o sus negocios. Entonces, nada, de nada te fíes. Nada establezcas en tu corazón como lo más importante, sino una sola cosa. El primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿sí? Y a tu prójimo como a ti mismo, sí, pero primero al Señor, con todo. Te iba a decir, o más bien te estaba diciendo, cómo los ídolos, que bueno, de alguna manera ya también te lo he dicho, no funcionan. O sea, no funcionan. Y te lo voy a decir con un par de ejemplos de personas que yo conozco. Conozco a una mujer que evidentemente en su vida había pasado muchas dificultades, penurias, siendo una mujer, una muchacha guapa, incluso muy guapa, había vivido con muchas dificultades en barrios que no eran convenientes, pues, o sea, no eran buenos barrios, había
pasado dificultades para conseguir siempre ropa, para terminar los meses, siempre había visto a su mamá batallando, no había podido nunca pues usar otras cosas que otras personas usaban, siempre tenía, o sea, de alguna manera, esas carencias que tuvo la tocaron, o sea, no le hicieron bien, no las supo ella canalizar y pensó, porque este mundo la engañó y porque las filosofías que son conforme a las tradiciones de este mundo y no según Dios, pues se le metieron en el corazón, pensó que el tener dinero iba a ser la solución y le iba a traer esa añorada felicidad, esa felicidad que necesitaba. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Pues que buscando, en búsqueda de esto precisamente, estableciendo este ídolo del dinero en su corazón, pues ella se casó con la persona que precisamente veía que le podía dar todo eso. En otras palabras, se casó sin amor. Le daba lo mismo con quién se casaba con tal de que tuviera dinero. Y se casó con una persona que tenía mucho dinero, pero que también era muy ególatra, que también era muy amador de sí mismo. Y entonces esta persona se casó con ella y bueno, estuvo ella muy contenta porque inmediatamente, pues desde que eran novios, pues de repente la veías con una camionetona impresionante y de repente ya veías que ya no traía estos bolsos sino estos otros y de repente ya, o sea, había un cambio, era evidente, algo estaba pasando a nivel económico en esta persona y estaba feliz, se veía contenta, se veía radiante y en un momento dado se casa. Pero no pasaron muchos meses para que ya conviviendo de cerca con el que ahora era su marido se diera cuenta que ni ella lo amaba a él, ni él lo amaba a ella. ¿Sí? O sea, en realidad, pues uno se había casado con un pensamiento, con una intención, otro se había casado con otra. En la que nos atañe, que es esta mujer, ella ahora se sentía, sí, es verdad, con más seguridad, pero más miserable que nunca. ¿Por qué? Porque su marido la pelaba a veces y cuando no quería no la pelaba. Porque su marido no quería dejar sus amistades y no las dejó. Porque su marido la tenía así recluida ahí, si tú quieres, en un palacio de oro, pero o en una cárcel de oro, mejor, ¿no? Pero sin embargo, no era afectuoso con ella. Y al revés, sí era afectuoso con otras amigas que tenía del pasado. Y entonces terminó siendo adúltero y esta mujer terminó pues entendiendo que su ídolo, el que ella había establecido, que era la seguridad, el dinero, el estatus que te da, pues que no servía absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque si ella se había sentido miserable en sus tiempos de estudiante, en sus tiempos jóvenes, ahora se sentía infinitamente más miserable, traicionada, pero además encarcelada. ¿Por qué? Porque esta mujer no tenía nada de ella misma. Esta mujer no tenía nada, dependía en todo de este hombre con el que se había casado. La tenía controlada absolutamente. O sea, no era de que esta mujer dijera, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, me voy. ¿No quieres tú honrar el pacto? Sigues con estas mujeres, haces lo que te da la gana. Pues mira, yo me voy. No podía. No se atrevía, ¿por qué? Porque sabía que eso lo dejaba en la calle, la dejaba otra vez sin nada. Había confiado en un Dios que no era Dios, en quien no debes confiar. Te pongo otro ejemplo de personas que también conocí. Este era un matrimonio que se habían casado normal, más o menos a los 30, 28 años, se habían casado un poco tarde para los estándares de unos, un poco temprano para los estándares de otros, porque los tiempos han cambiado y son diferentes en muchos lados. Pero el punto aquí es que esta pareja había pasado ya 11 años juntos, llevaban 11 años y no se había podido embarazar ella. Habían asistido a infinidad de médicos, habían recurrido a infinidad de remedios y el asunto es que no se había podido embarazar. Y entonces anhelaban a esa criatura que no tenían, así como puedes leer tú en los textos de la Biblia cuando había mujeres como Ana, la madre de Samuel, pues
pues que tenía, que ya se estaba llegando la vejez y que no tenía hijo y que anhelaba un hijo porque además veía que las que tenían hijos eran felices y esta se sentía miserable. Bueno, así se sentía esta pareja, perdón. Así se sentía esta pareja. Y bueno, pues anhelaron a su hijo y lo anhelaron y pidieron que oráramos y pidieron, bueno, muchísimas cosas hicieron y deshicieron para conseguirlo. Pero había algo que no cuadraba. Parecía que era más importante el hijo que su relación con Dios. Parecía que su cristianismo tenía más que ver, porque estos se decían cristianos, parecía que tenía más que ver con el hijo que no tenían y que no llegaba que con Dios mismo. Parecía que su vida y sus anhelos y su felicidad dependía más de este niño que de Dios mismo. Así parecía, pero pues no está claro y uno no quiere ser malicioso, ¿verdad? Uno puede decir, hijo, parece, pero pues no sé, yo no estoy ahí, yo no sé, yo no soy Dios, yo no puedo juzgar lo que no veo, es subjetivo, no puedo, pero te da una mala sensación. Y después se embarazó. Después de tantos años, después de tantos anhelos, se embarazó. Y entonces esta mujer, cuando nace la criatura y el hombre también, bueno, lo tenían en tal estima que lo cuidaban de todo, no lo dejaban hacer nada, no lo dejaban llorar porque si lloraba lo cargaba, no lo dejaban gatear cuando ya tenía tiempo de gatear porque si gateaba se manchaban y ahí estaba el papá corriendo detrás de él con una, así como ahora, con un gelecito de alcohol para quitar las bacterias y al niño lo limpiaba y ahí está, y no dejando crecer al niño a sus anchas como un niño es, un niño tiene que ir, tiene que subir y bajar y gatear y caerse, digo, de un lugar pequeñito y experimentar, y no lo dejaban hacer nada. Tan es así que hicieron de él una criatura débil, una criatura sin un sistema inmunológico fuerte, una criatura que se enfermaba de todo, una criatura que dependía de todo, que lloraba de todo, una personita que creció como totalmente dependiente, sin confianza, o sea, sobreprotegido. Lo hicieron pedazos. O sea, lo que más querían lo destruyeron. Así es el ídolo. Así son los ídolos. Lo que más amaban, lo que más pensaban que le iba a hacer feliz, no solamente lo destruyeron, sino que la misma destrucción, la misma tristeza, la misma agonía del niño, ahora era también fuente de su tristeza, de su confusión. Ay, pero Dios, ¿pero qué? No, Dios nada. Dios es bueno. Dios nos ha dicho las cosas como son, como las tenemos que hacer. El hombre, dice la Escritura, tuerce su camino y después se irrita contra Jehová en su corazón. Así parecía que les pasó a porque después terminan amargados, porque su vida sigue siendo miserable, porque ahora ya tienen el hijo que anhelaban, pero se dan cuenta que eso no era lo que en realidad necesitaban. Al contrario, hicieron mal al hijo y el hijo ahora es fuente de sus preocupaciones, es fuente de sus pesares, de su tristeza. Eso es lo que pasa cuando tú quitas a Dios y estableces otro Dios, cualquiera, un ídolo, el que sea, lo que sea puede servir. Para las personas se aferran a cualquier cosa y aún se dan cuenta que no funcionan, pero se siguen aferrando. Esta es la condición del hombre caído. Esto es lo que no entiende. Yo no entiendo al hombre, no entiendo a la mujer cuando ya se ha dado cuenta de que no hay solución, o sea, no obtienen ni la vida, ni la felicidad, ni la satisfacción, ni crecen, ni avanzan y se siguen aferrando a las mismas cosas. Por eso dijo Dios enfáticamente, este es el más grande mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No ames a nada. Recuerda las palabras de Moisés. No os hagáis dioses delante de mí. Porque yo soy Jehová, porque yo soy el único que puedo ayudarte, porque yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto, hice un milagro para librarte. Ahora nosotros sabemos qué milagro ha hecho Dios para librarnos. Tú lo sabes, es el Evangelio. Tú sabes que Dios ha hecho un milagro para salvarnos y para darnos vida.
Es ofensivo que nosotros busquemos en otros. Es ofensivo que nosotros pensemos que un hombre nos puede dar la felicidad, que un hombre nos puede dar la satisfacción del alma, que algo, que una cosa, o que el dinero, o que el cuerpo, el sexo. Y específicamente, para que centremos nuestra plática y sigamos avanzando en ella, porque no la hemos concluido, es así como cualquier cosa puede ser un ídolo en tu corazón, tú mismo lo eres. Y ahí está. La idolatría por uno mismo es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando hablaba de amadores de sí mismos. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos seguir hablando de esto y vamos a seguir hablando un poquito más de esto porque todavía hay más que decir. Hoy no, pero vamos a seguir hablando de esto. ¿Ok? Pero ahora reflexiona. Siendo que este amarse a sí mismo de la manera como hoy se nos enseña es un acto absoluto de idolatría, es un tipo de idolatría y para eso me tomé tiempo para hablar de la idolatría, para que veas que eso de antemano te digo no va a funcionar, no te va a funcionar, no sirve, de una vez te lo digo. Así que si tú te has identificado con alguna de las cosas que se han hablado, o has recordado a otras personas, o unas cosas te han llevado a la otra, a otras, de veras te digo, haz caso a esos impulsos que tienes ahí en tu corazón, haz caso a esas llamadas de atención, haz caso porque Dios te está hablando, haz caso porque Dios quiere que cambies. Y yo así lo percibí, de veras, yo mismo no entendía hace muchos años, hace bastantes ya, pero no entendía, o sea, me parecía Dios caprichoso, me parecía que Dios quería privarme de mi libertad, me parecía que Dios quería quitarme las cosas que me hacían felices, cuando en realidad es todo lo contrario. Sin embargo, tendemos a pensar así, todos. Tendemos a pensar que cuanto más nos olvidemos de nosotros mismos, tendemos a pensar que más vamos a sufrir, cuando es todo lo contrario. Tendemos a pensar que si Dios nos pide una cosa no sabemos, no entendemos por qué, pero que vamos a ser miserables si Dios nos quita esto. No, no, ya solo falta que Dios me quite esto que tengo, ya solo falta que Dios me pida el trabajo, ya solo falta que Dios me pida mi casa, ya solo falta que Dios... ¿Y qué más quiere Dios de mí? No entiendes nada. Créeme, créeme que en el trono, y con eso concluimos hoy, en ese trono del corazón solo puede haber una persona, o solamente puede haber algo. O es un ídolo, o es otra persona, o eres tú, o es Dios. Y las cosas son muy distintas cuando en ese corazón está un ídolo, o en ese corazón está otra persona, o en ese corazón estás tú, que es precisamente el tema que estamos revisando, amadores de sí mismo, es muy distinto a cuando está Dios. ¿Sí? Yo quisiera que en estos momentos cerraras tus ojos. Cerraras tus ojos para que puedas pensar en lo que hemos platicado, para que puedas entender que no puedes, no te conviene, es injusto, es terriblemente injusto que tú pongas a alguien delante de Dios antes que Dios. El Señor Jesucristo, el cual es el camino y es la verdad y es la vida, dijo, esto es lo que tienes que obedecer en primer lugar. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente también. Así como la vida de algunas personas se imaginan o tiene sentido, ¿por qué? Por algo o por alguna persona. Entonces se establece a Dios como el sentido de la vida. Si no lo entiendes ahora muy bien, créelo por lo menos. Y Dios te lo irá revelando y Dios te irá diciendo los porqués, porque Dios pide esto a ti específicamente lo que te está pidiendo. Si tú sigues hoy
endureciendo tu corazón, endureciendo la cerviz, no soltando lo que sabes que tienes que soltar, no confesando lo que sabes que tienes que confesar, no yendo quizás con la persona que tienes que ir para humillarte y pedir perdón. Si tú no vas con una persona que tú consideras que te puede ayudar de confianza para sacar eso que has ocultado y que, como dice el Salmo, mientras callé mis huesos envejecieron, pero cuando confesé mi pecado, hay algunos pecados que se tienen que confesar, no para que la persona que te está escuchando te juzgue, no para eso, sino porque necesitas ayuda, porque necesitas apoyo, porque han pasado meses y años y no has sido libre de ese pecado. Y lo vas a hacer, pero vas a tener que ser humilde y vas a tener que hablar con alguien que sea de tu entera confianza, alguien que nada tiene que ver esto con que castigos y con disciplinas, no. Si tú no vas y te humillas y pides ayuda, hay ciertos pecados que nunca los vas a librar, nunca. Y no porque Dios no pueda, no, Dios puede, claro, pero muchas veces requiere, o más bien requiere de nosotros que seamos humildes. Y muchas veces la humildad requiere que vayamos con una persona y le digamos, hermano, ayúdeme, he luchado con esto y no he vencido, ayúdeme por favor. Y entonces duplican fuerzas porque la Biblia dice, ay del solo. Ajá. Porque si cayera no habrá segundo que lo levante. Entonces, hay muchas cosas que Dios puede estar hablando en tu corazón. Hay muchas cosas que puedes y entiendes que tienes que hacer. Hazlas. Ese texto que hace rato mencionaba, que es un proverbio, dice, el que endurece su cerviz. Dice, el hombre que reprendido, dice. O sea, como que una y otra vez reprendido, endurece su cerviz. O sea, endurece así, se pone duro. No quiere. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así dice. Por lo tanto, estemos alerta de estos tiempos malos en donde el ser amadores de sí mismos, el amarnos a nosotros mismos se nos enseña. Y te recuerdo ahora la relevancia de esa primera diapositiva que te puse, que es una persona mayor que está en su mente siendo transformada para mal. O sea, una persona mayor es probable que haya pasado muchas cosas en la vida y que haya aprendido las cosas importantes de la vida y que haya aprendido que las cosas que no se compran con dinero son las más importantes y que tiene gratitud por la salud y que tiene gratitud por las enfermedades que superó y que tiene gratitud por los tiempos malos que Dios le ayudó a atravesar, lo crea o no lo crea, los considere o no los considere, pero es normal que una persona cuando más mayor es sea más sabia. Muchas personas solamente por el hecho de ser mayores son más sabios porque tienen más experiencia. Y esta persona, que además es aparentemente una buena persona, está recibiendo las doctrinas del diablo, está recibiendo las doctrinas del mundo, las filosofías del mundo, que te llevan a ti mismo, que te llevan a ponerte tú en el trono como lo más importante. No tengas prisa si tú sientes esas punzadas en el corazón que te llevan a algo. No tengas prisa, a pesar de que esto se acabe, a pesar de que en tu casa los que ya no entendieron o los que ya tienen prisa estén ya moviéndose. Tú no tengas prisa, lleva esto a fondo, pídele al Señor todo lo que tú necesitas y habla y di lo que tengas que hacer, decirle, y haz lo que tengas que hacer. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón, de rodillas me postro ante ti.
deseo hacer tu voluntad, que cada miembro en mí, que todo lo que soy exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón
así sea, Señor. Atráenos a ti, Jesús, atráenos a ti. Haz que brille tu rostro y tu palabra y palidezca todas las mentiras que nosotros acostumbramos a establecer en nuestro corazón. Señor, acércate hoy a nosotros de una manera especial, de una manera que no podamos nosotros olvidar nunca más, jamás, de una manera que toque nuestra vida y que haya un antes y un después, en donde nosotros establecemos, quitamos primero el ídolo que está sentado ahí, que es uno mismo o que es lo que nosotros sabemos, y te establecemos a ti, amándote solamente a ti y prioritariamente a ti, y estableciéndote a ti como el objetivo de nuestra vida, lo que nos da vida y lo que no podríamos vivir sin ello. No podemos, no queremos vivir sin ti, Señor. Haz una obra completa en los corazones que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por tus palabras, por las ideas que estableces en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Quédate ahí si estás. Todavía quédate, no importa. Yo, eh, yo me voy. La próxima semana nos volvemos a ver aquí y ya concluimos con esto. eh, para hablar un poco más de lo mismo. ¿Sí? Que Dios te bendiga mucho. Cuídate mucho. Que Dios te dé la gracia que necesitas. No endurezcas tu corazón de ninguna manera. Hoy es día de salvación. Hoy es día de decisiones. Es día de la gracia. No endurezcas tu cerviz, dice ahí, ¿verdad? Dios te bendiga mucho. Cuídate. Nos vemos la semana que viene.